¿Alguna vez te has preguntado a qué se sienten 96 millones de dólares de traición familiar? Soy Noel Kinsey. Y esta noche, en la cena de herencia que todos habían estado esperando, mi padre por fin dijo las palabras en voz alta. Levantó su copa y sonrió a mi hermano menor, que llevaba exactamente 4 semanas de haber vuelto a casa. Todo, dijo, la empresa, las casas, las cuentas. 96 millones en total ahora le pertenecen a Ben. Mi madre asintió con orgullo. Se lo merece mucho más de lo que tú jamás lo hiciste. La sala aplaudió. Yo me levanté despacio, caminé hasta la cabecera de la mesa y coloqué 4 cosas justo frente a mi padre. El viejo poder legal médico y financiero que él y mi mamá habían firmado años atrás, cuando ni siquiera podían sostener una pluma. Las llaves de la casa. Las llaves de la caja fuerte. Y un sobre grueso, sellado con cera roja notarial. Miré directo a Ben. Felicidades. Luego me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Papá se rió por lo bajo, probablemente pensando que era alguna despedida dramática. Rompió el sobre ahí mismo, frente a 20 familiares y sus amigos más antiguos. Sus ojos recorrieron la primera línea. Luego la segunda. La copa se le resbaló de la mano y se hizo añicos contra el piso de madera. Tienes que estar bromeando. Rugió, golpeando la mesa con tanta fuerza que los platos saltaron. Esto es una locura. Esto es una barbaridad. Gritó mi madre. Ben se quedó paralizado. Todas las miradas se giraron hacia mí, que seguía alejándome. Si alguna vez te han dicho que no vales nada después de haberlo dado todo, deja un comentario y dime desde dónde estás viendo esto. Porque lo que pasa después es exactamente la razón por la que nunca debes subestimar al silencioso. Sigue viendo. Hace 5 años, yo estaba viviendo el sueño en Seattle. Ingeniero senior de software en una EalTech Unicorn, ganando casi $300,000 al año, liderando un equipo de 12 personas en IA que estaba a punto de cerrar una serie C. Mi calendario estaba lleno de cenas con inversionistas y conferencias magistrales. Entonces, un martes por la mañana, mi teléfono sonó a las 5:47 de la mañana, hora del Pacífico. Era la enfermera jefe de Mayo Clinic en Rochester, Minnesota. Mi papá se había desplomado en la oficina. Derrame cerebral isquémico masivo. Lo estaban llevando de emergencia a cirugía. Cuando aterricé en MSP 4 horas después, ya estaba en coma inducido, con máquinas respirando por él. 2 días después, mi mamá entró al hospital por lo que pensó que era bronquitis. Cáncer de pulmón, etapa 3, adenocarcinoma. La quimioterapia comenzó el lunes siguiente. Perdió 14 kilos en 6 semanas y apenas podía levantar una taza de café. Esa misma semana pedí licencia indefinida sin goce de sueldo, empacé 2 maletas, subarrendé mi departamento en Capitol Hill y regresé a mi cuarto de la infancia en Adena. La empresa en Seattle me dijo: tómate todo el tiempo que necesites. Me reemplazaron en 9 días. El primer año se volvió un bucle de luces fluorescentes y olor a antiséptico. Dormí en el sillón de vinil del cuarto de cuidados intensivos de mi papá más de 300 noches. Aprendí a succionar su tráquea cuando la enfermera nocturna estaba ocupada. Aprendí a mezclar la quimioterapia de mi mamá en casa cuando la agencia de cuidados domiciliarios se quedó sin personal. Para el mes 8, podía canalizar una vía en la oscuridad. Papá despertó después de 6 semanas en coma, pero el derrame le robó el habla durante 8 meses completos. Podía asentir, apretar mi mano 2 veces para sí, 1 vez para no. Las manos de mamá temblaban tanto que no podía firmar su propio nombre. La trabajadora social del hospital me sentó con el abogado patrimonial. La ley de Minnesota es clara: si ambos padres están incapacitados, alguien debe tener el poder legal médico y financiero, o el Estado interviene.
Firmaron ambos documentos la misma tarde. Eran temblorosas, atestiguadas por 2 enfermeras y un notario que subió al piso neurológico. Esa firma me convirtió en director general interino de Kinsey Medical Supply. De la noche a la mañana. Sin sueldo. Tenía 30 años, dirigiendo una empresa de 90 empleados que fabricaba ventiladores y equipos portátiles de rayos X, mientras empujaba la silla de ruedas de mi mamá a radioterapia cada mañana. Aprendí finanzas corporativas viendo YouTube y leyendo archivos de la SEC a las 2 de la madrugada, después de que se iba la enfermera nocturna. Firmé contratos con proveedores, autoricé nóminas, negocié con aseguradoras gigantes. Todo mientras mi papá me miraba desde la cama del hospital con unos ojos que decían, lo siento por no poder hablar todavía. Mientras tanto, mi hermano menor Ben había desaparecido de la faz de la tierra. La última vez que supimos de él estaba en Phoenix, metido hasta el cuello en opioides después de una lesión de espalda en una obra de construcción. Lo arrestaron por posesión con intención de distribución 18 meses antes del derrame de papá. El tribunal de Arizona le dio a elegir 12 meses de rehabilitación residencial obligatoria o prisión. Eligió rehabilitación. El programa tenía política de 0 contacto con la familia durante los primeros 6 meses. Después, simplemente nunca volvió a llamar. Mamá mantenía su cuarto exactamente igual, como si estuviera en la universidad y no como si nos hubiera abandonado. Yo no tenía tiempo para buscarlo. Cada dólar que generaba la empresa mantenía las luces encendidas en la fábrica y pagaba la inmunoterapia experimental de mi mamá, que el seguro negó 2 veces. Yo mismo peleé esas negativas. Escribí las apelaciones. Volé a Chicago para reunirme con directores médicos. Papá empezó terapia del habla y, alrededor del mes 14, por fin pudo susurrar, gracias. Los estudios de mamá mostraron reducción por primera vez. Me permití creer que habíamos doblado la esquina. Me equivoqué, aunque esa esquina aún estaba a 3 años y medio de distancia. La mañana que sonó el timbre a las 7 en punto, llevaba 31 horas sin dormir y estaba metido hasta los codos en reportes de nómina. Abrí la puerta con una taza de café frío en la mano. Ahí estaba Ben, en el porche, con nada más que una vieja bolsa militar. Se veía distinto. Más delgado. Afeitado. Los ojos claros por primera vez desde que tenía 17 años. Terminé el programa, dijo. 14 meses limpio. Rehabilitación ordenada por la corte en Arizona. Me dejaron salir hace 3 semanas. Mamá salió corriendo de la cocina en bata, lo vio y se desplomó en sus brazos, llorando como si hubiera vuelto de la guerra. En 1 hora ya había llamado a todos los familiares en un radio de 160 kilómetros. Al mediodía, la casa olía a roles de canela y segundas oportunidades. Esa misma tarde empezó la reescritura. Mamá sentó a papá en su sillón y le dijo, lo suficientemente alto para que yo escuchara desde el pasillo, que Ben solo había estado, buscándose a sí mismo, en el oeste. Que había estado haciendo networking con proveedores en Phoenix. Que se había inscrito en cursos de negocios en línea. Cada verdad fea fue lijada y reemplazada por una historia brillante. Para la cena, la versión oficial quedó establecida. Ben nunca fue adicto. Había sido un emprendedor en formación. Al día siguiente entró a la empresa como si nunca se hubiera ido. Mamá lo llevó directo al piso ejecutivo y lo presentó al equipo directivo como el futuro de Kinsey Medical Supply. El CEO, un tipo llamado Mark, que le debía su puesto a que yo mantuve la empresa viva durante medio decenio, le estrechó la mano a Ben como si fuera realeza y le preguntó si quería que repintaran la oficina de la esquina. 3 días después, mi acceso dejó de funcionar. Llamé a sistemas. Dijeron que el CEO había ordenado un reinicio completo de contraseñas por seguridad. Traducción, me habían bloqueado. Las invitaciones a juntas del consejo dejaron de llegar.
Cuando le pregunté a papá, solo se encogió de hombros. Tu mamá pensó que ya era hora de que Ben tomara las riendas. Yo seguí yendo de todos modos. Entraba por la fábrica antes del amanecer, trabajaba desde un cubículo vacío del tercer piso que nadie usaba ya. Aprobaba órdenes de compra que misteriosamente nunca se contrafirmaban. Corregía errores de precios que nos habrían costado cifras de 6 dígitos. Mandaba correos que nadie respondía. Por las noches manejaba a casa, calentaba lasaña en el microondas y programaba en mi laptop hasta que volvía a salir el sol, construyendo algo que nadie en esa casa sabía que existía. Ben empezó a dirigir reuniones diarias en la sala de juntas que yo solía manejar. Usaba camisas impecables que mamá le planchaba y repetía palabras de moda que había aprendido quién sabe dónde. Sinergia. Integración vertical. Crecimiento disruptivo. Empleados que antes me llevaban café ahora se lo llevaban a él. Los que todavía me saludaban en el pasillo lo hacían rápido, con la mirada baja, como si reconocerme pudiera meterlos en problemas. Mamá redecoró su cuarto el primer fin de semana. Colchón nuevo. Escritorio nuevo. Fotos enmarcadas de cuando fue mariscal de campo en la preparatoria. Colgó un letrero en la puerta que decía: Ben, futuro CEO. Cada vez que pasaba frente a él, sentía que las paredes se cerraban un poco más. El habla de papá mejoró lo suficiente para formar frases cortas. Empezó a pedirle la opinión a Ben sobre todo, inventarios, nuevas líneas de producto, si debíamos ofertar por el contrato regional de Coleman. Cada vez que intentaba intervenir, mamá me cortaba con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Deja que tu hermano se encargue, cariño. Ya hiciste suficiente. Dejé de discutir. Asentía. Volvía a mi estación fantasma. Y mantenía a la empresa respirando mientras ellos planeaban un desfile de victoria para alguien que no estuvo en toda la guerra. La noche en que la lámpara iluminó el comedor como si fuera una sala de exhibición, 22 lugares esperaban bajo manteles blancos. La plata tintineaba contra el cristal mientras los meseros servían la segunda ronda de champaña. Estaba ahí todo el que importaba en nuestro pequeño imperio de Minnesota. Tíos del consejo. Primos con agencias. Los viejos amigos golfistas de papá. Incluso el ministro de la familia. Papá estaba de pie en la cabecera, con un traje azul medianoche que mamá había elegido esa misma mañana. Su voz estaba más fuerte ese último año. Ni siquiera necesitó el micrófono que alguien había puesto, por si acaso. Esta noche no es solo una cena, empezó, levantando la copa. Esta noche pasamos la antorcha a la siguiente generación, a la persona que ha demostrado que pertenece al timón. Se giró y puso la mano sobre el hombro de Ben. Mi hermano sonreía con el gesto orgulloso que llevaba semanas practicando frente al espejo. La semana pasada firmé los documentos finales, continuó papá. 96 millones de dólares en acciones de la empresa, bienes raíces, cuentas de inversión. Todo ahora le pertenece a Benjamin. Un aplauso recorrió la mesa. Alguien silbó. La tía Linda se secó los ojos con una servilleta bordada. Mamá apretó la mano de Ben hasta ponerse blanca de los nudillos. Luego me miró directamente, a través del cordero con costra de romero, y sonrió la sonrisa más dulce y cruel que he visto en mi vida. Se lo merece mucho más de lo que tú jamás lo hiciste, Noel. Las palabras cayeron limpias y afiladas. Algunos primos se movieron incómodos en sus sillas. El tío Rey intentó iniciar otro aplauso, pero murió rápido. Empujé mi silla hacia atrás y me levanté. La sala se quedó en silencio, como cuando la gente huele sangre en el agua. Caminé a lo largo de la mesa, los tacones mudos sobre la alfombra persa, y me detuve junto a papá. Entonces coloqué 4 cosas, una por una, exactamente en el centro del mantel blanco. Primero, el poder legal médico y financiero original,
arrugado por años de estar guardado en mi caja fuerte. Segundo, las llaves de la casa en el viejo aro de latón que papá me dio el día que regresé a casa. Tercero, la única llave de la caja fuerte de armas y del archivo de documentos en su estudio. Cuarto, un sobre manila grueso, sellado con cera roja notarial, mis iniciales grabadas en relieve sobre la solapa. Todas las miradas siguieron mis manos. La lámpara hacía brillar la cera como sangre fresca. Sostuve la mirada de Ben, tranquila y firme. «Felicidades», dije, con una voz tan suave que solo los más cercanos pudieron oírla con claridad. Luego me di la vuelta y comencé a caminar hacia el arco que llevaba al vestíbulo. Papá soltó una risa corta y despectiva, la misma que usaba cuando yo tenía 12 años y le rogaba que me dejara acompañarlo a pescar. Creía saber que había dentro una carta de renuncia, una disculpa empapada en lágrimas, un último ruego desesperado. Tomó el sobre, deslizó su cuchillo de mantequilla bajo el sello y lo abrió ahí mismo, entre la crème brûlée y el vino de Oporto. La primera hoja se deslizó hacia afuera. Sus ojos recorrieron el encabezado, luego la segunda línea, luego la tercera. El cuchillo cayó haciendo ruido contra la porcelana. El color se le fue del rostro tan rápido que lo noté a 6 metros de distancia. Levantó la vista hacia mí, la boca moviéndose, pero sin que saliera ningún sonido, y finalmente rugió con fuerza suficiente para hacer vibrar el cristal. «Tienes que estar bromeando». Mamá se incorporó a medias de su silla. «Richard, ¿qué es eso?» Él no pudo responder. Solo seguía mirando los papeles, temblando en su mano como si estuvieran escritos con fuego. El rugido de papá todavía resonaba en las molduras del techo cuando por fin volvió a encontrar la voz. Sostuvo las hojas como si fueran contagiosas y empezó a leer en voz alta, quebrándose entre la furia y la incredulidad. Hace 18 meses, mientras yo aún estaba en coma y su madre apenas consciente por la quimioterapia, Noel Kinsey, actuando bajo un poder legal médico y financiero válido en el estado de Minnesota, transfirió el 98% de todas las acciones con derecho a voto clase A de Kinsey Medical Supply al fideicomiso irrevocable Kinsey Health Foundation. Se detuvo, tragó saliva y continuó. Con Lauren Brooks, abogada titulada de Planeación Patrimonial en Minnesota, designada como única fideicomisaria. El fideicomiso es irrevocable bajo el Estatuto de Minnesota, sección 501-C. Este instrumento fue fechado y notarizado en Mayo Clinic, Rochester. Con efecto a partir de esta noche, tras la notificación formal a todas las instituciones financieras, se activa la cláusula de congelamiento, no podrá realizarse ninguna transferencia, venta, prenda o distribución relacionada con accionistas previos sin el consentimiento de la fideicomisaria. Cualquier intento de revocar o modificar este instrumento será nulo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo después de un disparo. La boca del tío Ray quedó literalmente abierta. La copa de champaña de la tía Linda se le resbaló de los dedos y se hizo pedazos contra el piso de madera. Nadie se movió para limpiarla. La mano de papá temblaba tanto que los papeles vibraban. Esto no puede ser legal», jadeó. Gregory Hayes, compañero de universidad de papá, miembro del consejo por 35 años y el hombre que todavía controlaba la principal relación bancaria de la empresa, sintió vibrar su teléfono contra el pecho. Lo sacó, miró la pantalla y se puso tan blanco como una hoja recién impresa. «Richard», dijo en voz baja, levantando el teléfono para que todos vieran la alerta de US Bank. Todas las cuentas operativas, la línea de crédito, los servicios mercantiles, todo está congelado a partir de la medianoche. Están citando la notificación del fideicomiso que acaba de llegar a su departamento legal. Mamá emitió un sonido como de animal herido y se deslizó de lado fuera de la silla. 2 primos la atraparon antes de que tocara el suelo. Ben se levantó de golpe, el rostro retorcido hacia mí, que aún estaba junto al arco. «¿Qué demonios hiciste?», gritó, con las venas del cuello marcadas.
No respondí. No hacía falta. Los documentos estaban hablando por mí. Papá siguió pasando páginas, la voz subiendo con cada párrafo. Beneficiario contingente a discreción de la fideicomisaria. Kinsey Alt Systems LLC, una entidad de Minnesota formada hace 3 años con el propósito de... Levantó la vista, los ojos desorbitados. ¿Creaste otra empresa? ¿Con el dinero de quién? No esperó respuesta. Ya sabía de qué noches sin dormir había salido. Gregory lo intentó de nuevo, más suave. Rich, acabo de hablar con nuestro ejecutivo de cuenta. El congelamiento es absoluto. Ni siquiera nos van a dejar pagar la nómina de mañana sin aprobación de la fideicomisaria. Estamos bloqueados. Alguien empezó a llorar en silencio detrás de su servilleta. El ministro miraba su plato como si nunca hubiera visto salmón en su vida. Ben se lanzó sobre la mesa, tirando vasos de agua, intentando arrebatar los papeles. Papá los jaló de vuelta y los apretó contra el pecho, como si soltarlos pudiera hacerlos desaparecer. ¿Crees que puedes robarme mi empresa? Me gritó papá. Después de todo lo que te dimos. Por primera vez hablé, con voz calmada y plana. Tú firmaste el poder legal. Mamá lo firmó el mismo día. Ambos estaban lo suficientemente lúcidos para saber exactamente lo que decía. Minnesota no permite que lo retires solo porque después cambiaste de opinión. Mamá, todavía medio en el suelo, gimió. Pensamos que nos estabas ayudando, no robándonos. La miré durante un largo segundo. Los estaba ayudando a sobrevivir. Solo olvidaron notar quién los mantuvo con vida. Ben golpeó la mesa con ambas palmas. Vamos a demandar. Vamos a pelear esto. El nombre de Lauren Brooks aparecía en cada página, junto con el sello del secretario de Estado de Minnesota. Irrevocable, significaba exactamente eso. Todos los abogados en la sala lo sabían. Gregory negó con la cabeza lentamente. Papá se dejó caer en la silla como si le hubieran cortado los hilos. Los papeles se le resbalaron de las manos y quedaron esparcidos sobre el mantel. Una hoja cayó en la mantequilla derretida. La lámpara seguía brillando, intensa e implacable, sobre 22 personas que acababan de darse cuenta de que el imperio que habían venido a celebrar ya no le pertenecía a ninguno de ellos. Los teléfonos empezaron a explotar antes de que los meseros retiraran los platos del postre. La pantalla de Gregory se iluminó primero con otra alerta bancaria. Luego la de papá. Luego la de cada miembro del consejo que aún tenía la app de la empresa. El mismo aviso rojo en todos los dispositivos. Acceso revocado. Congelamiento del fideicomiso en vigor. La tía Linda tomó su abrigo murmurando algo sobre madrugar. El tío Ray la siguió sin terminar su oporto. En minutos, la entrada se llenó de luces rojas de autos dando reversa. Nadie se despidió. Cuando el último invitado se fue, llegó el correo oficial de Coleman Regional Alt Network a la lista ejecutiva. Asunto: selección de proveedor para sistema operativo empresarial. Yo ya lo había visto una hora antes. Coleman, 18 hospitales en Minnesota y el oeste de Wisconsin. El contrato de $62 millones que todos creían seguro. Había elegido a Kinsey Alt Systems. Mi empresa, la que había registrado en un pequeño espacio de WeWork en el centro de Minneapolis hace 3 años, codificando después de la medianoche, mientras el piso de la fábrica abajo aún producía ventiladores bajo el nombre antiguo. El correo era breve y brutalmente cortés. Tras una evaluación exhaustiva, Coleman Regional Alt Network se enorgullece en anunciar nuestra asociación con Kinsey Alt Systems LLC para la gestión completa de la cadena de suministro, flujo de pacientes y ciclo de ingresos, impulsada por IA. La implementación comienza en el Q1. Papá lo leyó en voz alta en el comedor,
ahora vacío, con un tono hueco. Ben arrancó el teléfono, desplazó la pantalla y luego lo lanzó contra la chimenea de piedra. El vidrio y las baterías de litio se esparcieron por el hogar. A las 8:17 de la mañana siguiente, todo el personal de Kinsey Medical Supply recibió el mismo mensaje masivo de recursos humanos debido a restricciones bancarias imprevistas. El procesamiento de nómina para el periodo actual ha sido suspendido. Se enviarán actualizaciones posteriormente. Para las 9, los grupos de WhatsApp de la fábrica estaban en llamas. Los operadores de montacargas publicaban fotos de las puertas encadenadas por el equipo de recuperación del banco. La jefa de contabilidad transmitía en vivo desde el estacionamiento, llorando, porque su depósito directo había rebotado. El abogado de la familia desde hace años, Tom Erickson, finalmente respondió a la llamada número 19 de papá. Pude escuchar cada palabra desde la puerta del estudio. Richard, lo siento. Conflicto de intereses. Lauren Brooks ahora está contratada por el fideicomiso. No puedo representarte contra él. Necesitas un nuevo abogado. Clic. Ben desapareció hacia arriba. 10 minutos después, el sonido de madera astillándose y vidrio rompiéndose llovía desde el segundo piso. Mamá corrió gritando su nombre. Algo pesado golpeó la alfombra del pasillo. Luego descubrimos que era la cómoda de caoba que le había comprado para su graduación. Papá se sentó en el primer escalón, cabeza entre las manos, mirando las páginas del fideicomiso esparcidas como si estuvieran escritas en otro idioma. Seguía murmurando números: 96 millones. 62 millones. El saldo de la hipoteca, las cuentas médicas de mamá que aún estaban por llegar. Yo me quedé en la cocina, tomando un café que ni siquiera sabía, viendo el imperio desangrarse en tiempo real. Para el mediodía, el Star Tribune tenía la historia en su sitio web. Alguien en Coleman filtró el anuncio del proveedor. Alguien en el banco filtró el congelamiento. El titular era implacable. Gigante de suministros médicos en Minneapolis bloqueado de la noche a la mañana. Nueva startup de IA se lleva el contrato principal. Mi teléfono vibró con otro tipo de notificación, hoja de términos serie B de un fondo de Silicon Valley con el que había estado negociando discretamente durante 6 meses. Acababan de aumentar su valoración al ver la victoria con Coleman. Acepté las felicitaciones con un emoji de pulgar arriba y apagué la pantalla. Arriba, Ben había derribado drywall y ahora sollozaba en el rellano. Mamá trató de sostenerlo como cuando tenía 9 años y se rompió el brazo en práctica de hockey. Él la apartó con fuerza, haciéndola tropezar contra la barandilla. Papá no se movió para ayudar. Solo seguía mirando el mismo párrafo en el documento del fideicomiso, el que decía en palabras claras que ninguna acción podía volver jamás. Ley de Minnesota, irrompible, definitiva. La casa quedó en silencio, excepto por algún golpe ocasional y los sollozos de mamá. Puse mi taza vacía en el fregadero, recogí la pequeña maleta que había empacado 2 días antes y salí por la puerta principal sin decir una palabra. El aire frío de noviembre sabía a libertad. 9 meses después, el letrero frontal de la casa en Adena estaba blanqueado por el sol y ladeado. El viejo letrero de Kinsey Medical Supply en County Road 18 había desaparecido desde la primavera, reemplazado por una bandera genérica que decía: subasta, todo debe irse. El capítulo 11 duró exactamente 11 semanas. Los acreedores olieron sangre en cuanto los estados bancarios llegaron al expediente. El juez lo convirtió en liquidación bajo capítulo 7 más rápido de lo esperado. Para junio, las máquinas de la fábrica se vendieron en lotes a un distribuidor de Chicago. El mobiliario de oficina fue a un incubador de startups por una fracción del costo. La empresa que una vez empleó a 90 personas en los suburbios del noroeste simplemente dejó de existir. La casa siguió 5 meses después del primer pago de hipoteca perdido. La hipoteca estaba solo a nombre de mamá y papá.
El fideicomiso nunca tocó bienes raíces. US Bank solicitó el cierre en el Tribunal del Distrito del Condado de Hennepin y ganó por incomparecencia. La venta del alguacil ocurrió una mañana de martes en agosto. Una pareja joven de Eden Prairie lo compró por 62 centavos por dólar. Publicaron las fotos del cierre en Instagram la misma semana, nuevas encimeras de cuarzo, pintura fresca. No quedó rastro de la familia que había vivido allí 27 años. Ben duró 73 días en libertad. Al intentar visitar a mamá después del aviso de desalojo, dio positivo en fentanilo. 2 semanas después, la policía de Minneapolis lo arrestó dormido en un Civic robado con una mochila llena de pastillas. El defensor público negoció un acuerdo, 18 meses en MCF Lino-Lax con tratamiento obligatorio por dependencia química. Mamá lloró cuando se lo llevaron esposado. Papá no fue al juzgado. Se mudaron a un departamento de una habitación sobre una lavandería en St. Louis Park. Segundo piso, con orientación sur, $1,180 al mes, incluyendo calefacción. El seguro social de papá y su pensión por retiro temprano sumaban $416 combinados. El Medicare Advantage de mamá cubría la mayor parte de su quimioterapia de mantenimiento, pero los copagos aún consumían la mitad de cada cheque. Compraban el supermercado con beneficios SNAP y mantenían el termostato a 62 grados. Todas las demandas murieron de la misma manera. Presentaron 3 en total. Una en corte estatal, alegando influencia indebida. Una en corte federal, alegando incumplimiento del deber fiduciario. Una moción de emergencia para deshacer el fideicomiso. Cada juez citó lo mismo, los poderes médicos y financieros se ejecutaron cuando ambos otorgantes tenían capacidad legal, con testigos del personal de Mayo Clinic, notarizados y registrados. Minnesota no reconoce el arrepentimiento como motivo de revocación. Caso desestimado con prejuicio. Honorarios de abogados a cargo del demandante. Papá envejeció 10 años en 9 meses. Su cabello se volvió completamente blanco. Dejó de jugar golf, dejó de contestar el teléfono cuando viejos amigos llamaban para preguntar cómo estaba. Algunas mañanas se sentaba en el pequeño balcón con su bata y miraba el estacionamiento hasta que se escondía el sol. Mamá intentó comunicarse conmigo una vez. Creó un nuevo correo de Gmail y envió un solo mensaje desde la biblioteca pública. Lo sentimos. Por favor, ven a vernos. No nos queda nada. Nunca respondí. El correo fue a una bandeja que cerré esa misma semana. La última vez que pasé frente a la vieja casa, los nuevos dueños habían puesto decoraciones de Halloween, esqueletos brillando en el jardín, luces naranjas en los árboles que antes eran míos. El porche donde Ben y yo aprendimos a andar en bicicleta ahora tenía un felpudo que decía, hogar, dulce hogar, con letras alegres. Seguí conduciendo. Hoy estoy en el piso 42 de la Capella Tower en el centro de Minneapolis, viendo la luz rebotar en el lago Calhoun como cuando era niño y andaba en bicicleta alrededor cada verano. La pared de vidrio frente a mí lleva el nuevo logo de Kinsey Health Systems, ticker Nasdaq, QHS. Tocamos la campana hace 4 meses. El precio de apertura puso a la empresa en $1.90 mil millones. La acción se ha más que duplicado desde entonces. Mi oficina ocupa la mitad del piso. Ventanas de piso a techo, roble blanco. Una sola orquídea sobre la credenza. Sin fotos en las paredes. Sin fotos familiares. Nada que me recuerde a Adena, a los sillones del hospital, al olor a antiséptico y a la traición. Cambié todos mis números la semana que me fui, nuevo teléfono, nuevo correo, nuevas cuentas. Bloqueé a todos los primos, a todos los amigos de la secundaria que todavía tenían el número fijo de mamá memorizado. Mi asistente filtra todo. Ningún mensaje pasa. Algunas noches, por costumbre, busco la vieja casa en Sillow.
Las fotos de la lista cambian cada pocos meses, muebles nuevos, pintura nueva, gente nueva sonriendo en las habitaciones que antes eran mías. El algoritmo cree que me interesa la propiedad. No sabe que solo estoy verificando que el pasado sigue desaparecido. Nunca regresé. No para Navidad. No para el cumpleaños de papá. No cuando Ben tuvo una sobredosis por segunda vez y la trabajadora social llamó desde Hennepin County Medical Center buscando al familiar más cercano. Dejé que sonara hasta que el buzón de voz se rindió. La gente pregunta si siento culpa. Los reporteros, sobre todo. Quieren lágrimas o al menos una pausa dramática. Quieren a la hija pródiga que construyó un imperio sobre la venganza y ahora lucha con el remordimiento. No. No siento culpa. Tampoco siento triunfo. La venganza sabe a ceniza después del primer bocado. Lo que siento es silencio. El tipo de silencio que solo llega cuando el ruido finalmente deja de gritar en tu cabeza. Mantuve viva la empresa cuando nadie más lo haría. Convertí 5 años de noche sin dormir en un software que ahora predice readmisiones de pacientes con 94% de precisión en 18 sistemas hospitalarios. Creé 380 buenos empleos en una ciudad que vio oxidarse las viejas puertas de la fábrica. Financié 2 clínicas gratuitas en North Minneapolis que llevan el apellido de mi madre porque no podía, sino quería, su gratitud. Esa es la parte que los extraños nunca entienden. Esto no fue tomar algo de alguien. Fue negarme a que todo lo que sacrificaste se convirtiera en el trofeo inmerecido de otra persona. Todavía firmo documentos como Noel Kinsey porque la SEC lo requiere, pero el nombre se siente como un abrigo prestado. No lo he dicho en voz alta a ningún ser humano en más de un año. Cuando la gente pregunta qué significa la Q, digo que significa quiet, silencio. Algunas lecciones son caras, pero siguen siendo lecciones. Nunca des más de lo que puedes permitirte perder. Nunca confundas tolerancia con perdón. Nunca asumas que quienes te necesitan hoy te recordarán mañana. Y si algún día intentan entregar tu obra de vida a alguien que no estuvo allí cuando sangraba, recuerda que la ley también puede ser un arma, si estás dispuesto a usarla mientras todos los demás aplauden. Yo no perdono. No miro atrás. Y ya no llevo su nombre en mi futuro.